sino sea su Espíritu Santo hablando y tocando las vidas en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, en el libro de San Lucas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, aleluya. Vamos a abrir en el capítulo 15 del libro de San Lucas. Amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a abrir en el verso 8, hermanos. Amén, aleluya. Lucas 15, 8. Y el Señor aquí, hablando de las parábolas, Él enseñaba, dice, que en parábolas. Y es amén. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra del Señor, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Así que cuando un alma se arrepiente, hermano, cuando un pecador se arrepiente, la palabra dice que hay fiesta en los cielos. Aleluya. Amén. Entonces el Señor se preocupa por cada una de las almas. A Él le duelen las almas, hermano. No es como nosotros, porque a veces nosotros como seres humanos tenemos a veces una manera de pensar bastante egoísta. Y nos fastidiamos con la gente y decimos, no quieren nada con Dios, o son tercos o lo que sea. Pero la palabra de Dios dice que Él, por un alma que se arrepiente, dice que hay gozo. Amén. Los ángeles de Dios se gozan. Aleluya. Ujú. Dice que cuando un pecador se arrepiente, dice que los ángeles se gozan. Entonces nosotros tenemos que gozarnos. Pero tenemos que dar testimonio y predicar la palabra, hermano. Hay gente allá afuera que necesita escuchar una palabra de parte de Dios. Amén. Hay gente que está sin esperanza y sin Dios. Y nosotros no sabemos lo que tenemos. No tenemos idea de lo que tenemos. Amén. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Entonces la palabra del Señor dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando alguien pierde una moneda, dice, ¿qué mujer pierde una moneda y no empieza a limpiar y barrer y hasta que no la encuentre? Y cuando la encuentra es motivo de gozo, de regocijo. Por una moneda, ¿cuánto más por un pecador que se arrepiente, hermano? Si algo le agrada al Señor es las almas. Lo más valioso para Dios son las almas. Amén. Amén, Señor. aleluya. Aleluya. No es las iglesias, los templos caros, no es Dios. Lo único que le interesa son las almas. Así es, amén. Es lo más preciado, es el tesoro más grande. Amén. Para Dios. Entonces por eso dice que un alma es muy valiosa para Él. Por eso Sí, Señor. nosotros tenemos que tener la mente de Dios y orar por esas almas. Amén, Orar aleluya. por esas personas, hermano.
los que tenemos familia y conocidos, gente que no conoce, tenemos que orar, porque esas almas también al Señor murió por ellas. Amén. Y el Señor no discrimina. A veces nosotros vemos una persona indigente, alguien de la calle, alguien que no tiene, y lo vemos como una cosa, lo vemos como menos, como un ser humano, y no debe ser así, hermano, porque él tiene lo mismo que cualquier otro ser humano. Sí, Señor. A veces somos así de discriminatorios, sin darnos cuenta. Amén. O sea, no podemos ver a las demás personas como menos por su estatus, o porque no tienen, o porque sí tienen. Tenemos que ver a las personas como un alma que a Dios le duele también. Yo no tengo ese problema. Aleluya. Yo no tengo ese problema, lo puedo decir con libertad. Yo entiendo que todas las almas tienen un precio para Dios. Sí, Señor. Amén. Amén, aleluya. No sé si me estoy explicando. Mire, si leemos un versículo más atrás, del 8, si leemos el 7, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Dice que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así que si usted quiere que haya gozo en el cielo, hay que traer almas para el Señor. Hay que ganarnos un alma. Hay que dar testimonio, hermano. Usted diga, aunque no vengan a la iglesia, usted diga, bueno, no sé. Usted siempre dice, echa tu pan sobre las aguas. Quizás no vengan a esta iglesia, pero alguna iglesia Dios ya empezó a trabajar, y allá donde vayan, allá el Señor va a volver a obrar en ellos, va a poner a alguien que les siga sembrando la palabra hasta que un día entiendan. Yo conozco personas que me han dicho, yo siempre he oído del Señor, y a donde quiera que me fui, ahí me topé con los hermanos, ahí siempre había alguien que me estaba hablando. Aleluya. ¿Sí? Gloria a Dios, amén. Aleluya. Dice a un joven, yo salí de mi casa y ahí pues nos enseñaron a ir a la iglesia. Me fui a trabajar Aleluya. a la Ciudad de México, y allá me topé también con unos hermanos y que a la iglesia. Y llego acá y también, dijo, y donde sea. Le digo, bueno, pues siéntete privilegiado y haz caso al llamado. Amén. Amén. Entonces Dios tiene ese propósito, un alma, hermano, un alma. Dice el Señor que vale más que todo el mundo, porque Él dice que ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Amén. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Entonces, por eso tenemos que entender eso, hermano, que si un dracma es muy valioso, él compara el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente. Entonces tenemos que predicar la palabra. Mire, usted va a creer, hay gente que no me va a creer, que usted, ese no es problema de usted. Sí, Señor. Usted no es el Espíritu Santo, usted no salva a la gente. Sí, Es Señor. Dios. Aleluya. Usted nomás diga lo que Dios hizo con usted y punto. No Amén. tiene que hacer Aleluya. más. Él es el que se encarga de llevar la palabra, es el que se encarga de redarguir las personas. Amén. Amén, aleluya. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces es bien importante, hermano, porque la palabra del Señor dice que nosotros debemos de dar fruto. Amén. Sí. La palabra dice que nosotros debemos de dar fruto, multiplicarnos como ovejas. Amén. Amén, aleluya. Mire, Aleluya. en el capítulo mismo, vamos a ir al 16. Verso 19 de Lucas. Amén. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces es importante que entendamos, hermano, que había un hombre que en la tierra fue un hombre, por eso se acuerda que le decía que un alma para Dios tiene mucho valor. Este hombre tenía todo, era un hombre muy rico. Mire, hermano, a veces nosotros decimos no, que es rico y que tiene mucho dinero, y en realidad no sabemos. Quizás la persona vive bien, gana bien, pero a lo mejor no tienen abundancia. Como hay gente que tiene miles de millones de dólares que no se les acabarían Aleluya. ni en 10 generaciones. Pero
Cuando la Biblia dice que este hombre era rico, dice que sus vestiduras eran de gala. Él se vestía de púrpura, con las ropas más caras, las más elegantes. Él en un día normal se vestía de esa manera. Amén. Sí, Señor. El hombre hacía banquetes con esplendidez, o sea, era generoso. Era un hombre que vivía bien. Tenía todo. Pero también había un mendigo, había un pordiosero, un homeless. Porque dice que estaba ahí echado a la puerta, del rico. Sí, Señor. Y ansiaba saciarse, o sea, deseaba la comida. Al hombre le sobraba. A ese rico no le costaba nada mandarle a dar de comer a este mendigo y que lo atendiera. Él lo podía hacer porque le sobraba el dinero. Sí, Señor. Sí, Señor. Pero la mezquindad, la avaricia y la tacañería de aquel corazón Poderoso es Dios. Aleluya. Amén. que no tenía misericordia del otro. Alabado sea Dios. Por eso Dios lo juzga, hermano. Y Dios describe todo. Amén. Los libros de las obras. Entonces es importante que entendamos, hermano, que este hombre, y esto no es una parábola, no, aquí la palabra dice que el Señor dijo, había Sí, Señor. una vez. Sí, Señor. Porque mucha gente dice, oh, esto es una parábola. No, no es parábola. El Señor no inventaba historietas. Él sí hablaba por parábolas, pero cuando Él decía, hubo un hombre, es que hubo un hombre. Sí, Porque lo está hablando Jesús. Sí, Señor. Jesús no va a decir hubo un hombre cuando está inventando. Señor. Amén. Amén. Él decía que hubo un hombre y con estas características, y también hubo como otro hombre con Lázaro. Entonces, quiere decir que este hombre estaba enfermo, estaba lleno de llagas, quizás tenía lepra, yo no sé qué era lo que tenía. Él tenía una enfermedad en la piel que estaba llaguiendo. Y podemos leer en el libro de Job que Job fue atacado con esa enfermedad, con llagas, lepra. Entonces, sarna, no sé, una enfermedad de la piel es que se pela en carnes vivas. Entonces es algo tremendo. Y aconteció, dice la palabra en el verso 22, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aleluya. Hay aquí hay dos maneras de morir, o dos cosas que suceden diferentes cuando mueren. Y yo sé que hemos escuchado mucho de esto y entendemos, hermano, pero ¿cómo está su corazón? Amén. ¿Cómo está nuestro corazón? Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo está? Mire, aquí dice la palabra que murió el mendigo y fue llevado ¿por quién? Por los ángeles. Entonces, ¿usted sabe lo que es que un ángel te lleve? No entendemos. Sí, Señor. Aleluya. Ese es un privilegio que no cualquiera puede tener, solamente los redimidos. Sí, Señor. El rico ni con todo su dinero, porque las cosas de Dios no se compran con dinero. Amén. Aleluya. Y aquí solamente dice que murió y fue sepultado y simplemente despertó en el infierno, Sí, Señor. en el Hades. Alabado sea Dios. El Hades. Entonces la gente dice, bueno, pero es que después de esta vida ya no hay nada y que nadie ha ido y ha venido y que, oye, ¿cuánta gente no ha ido y venido? ¿Cuánta gente no ha regresado? Sí, Gloria a Señor. Dios. Amén. Amén. Pero a veces nosotros, ¿verdad?, no entendemos y creemos, hermano, a veces nosotros nos engañamos y creemos, ay, esto es bien, sí. ¿Cuántos se van con Cristo? Yo me muero con Cristo, sí. Pues ojalá que sí, así sea, y yo oro que así sea.
pero tenemos que... La Biblia dice que el justo con dificultad se salva. Amén. Amén. Entonces la palabra del Señor dice que este hombre, estando en el Hades, alzó sus ojos. A ver, ¿cómo está eso? Explíqueme usted eso, que el hombre ya había sido sepultado, sin embargo en el Hades estaba de pie porque alzó sus ojos. Amén. Amén. Dice el verso 23, estaba estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fíjese, hermano, aquí hay una enseñanza bastante amplia. Él estaba en tormento. Hay predicadores que dicen que el infierno no está activo. Hay cuánta ignorancia. ¿A poco aquí no está activo? Entonces el rico, ¿a dónde amaneció o dónde despertó? Pero hay predicadores de mucho renombre y eruditos y diciendo, pues cada quien piensa lo que... Pero no es lo que el Espíritu Santo, el infierno está activo. Lo que no está activo es el lago de fuego eterno. Porque si la tierra va a ser destruida, él dice que el Hades entregará sus muertos para ser juzgados, y cuando sea el juicio final irán todas esas almas a la condenación eterna, los que fuesen condenados, pero van a ir al lago de fuego eterno. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Entonces si la tierra va a ser destruida, pues el lago de fuego no está en el infierno. En el infierno sí hay unos lagos, pero no es el lago donde va a ser la condenación final. Amén. Amén. Sin embargo, dice este hombre que estando en tormentos, yo no sé si nosotros entendemos qué es tormento. Tormento no es un dolorcito que se martilló un dedo, que se clavó un dedo. No, tormento es una agonía, es dolor, es crujir de dientes. Amén. Aleluya. Perdón. Y ansiaba, ay, no, yo me regresé 3. Y ansiaba saciarse de, quería una gotita, mire, vamos. Aleluya. Dice, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Mire, hermano, hay gente que dice, la palabra de Dios enseña que el Señor llevó cautiva la cautividad. Quiere decir que antes los muertos descendían a un lugar que estaba a la par del infierno, pero había una cima, había un espacio, había un vacío en medio que dividía los dos lugares. En este lugar había tormento, pero en el lugar, en el seno de Abraham, había descanso, había paz. Y las almas, antes de que Cristo muriese y resucitase, descendían a él. Por eso dice que Abraham podía ser visto por Lázaro, y era parte del tormento que él pudiera ver. Entonces, dice, entonces él dando voces, quiere decir que él gritaba. Y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Fíjese, hermano, yo creo él veía agua, porque él no pidió medio trago, ni dos, ni nada. Él dijo que Lázaro moje la punta de su dedo y toque mi lengua. Fíjese, cuando en la tierra lo menospreció, no le ofreció techo, no le ofreció abrigo, no le ofreció... La Biblia dice que él ansiaba comer las migajas que caían. Aleluya. Y ahora estaba ya queriendo pedirle perdón y diciendo, mira, que Lázaro me debe, que moje su dedo, no importa que esté llaguiento, no importa. Pero obviamente Lázaro a ella no estaba llaguiento. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, dice el verso 25, bueno, el 24. Estábamos leyendo. Amén. Amén. Fíjense, dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Fíjese, estaba atormentado en una llama. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces es importante que entendamos, hermano, que a veces nos preocupamos mucho por el bienestar en esta tierra, en esta vida, y descuidamos lo eterno.
El rico, ¿cuánto pudo haber vivido el rico? 80, 100 años de bienestar, de abundancia. ¿Y Lázaro cuánto vivió? 70, 60, 50, 40. Quizás por su enfermedad no vivió sus años completos. Sí, Señor. Aleluya. Pero en la eternidad, es la eternidad, hermano. Ahí no hay tiempo, ahí el tiempo simplemente es. Sí, Señor. Es un dolor constante, un sufrimiento constante. Ahí el tiempo no pasa. Es una agonía eterna. Otra vez y otra vez y otra vez. Los tormentos del infierno. O sea, cualquiera que ha tenido la oportunidad de ir y regresar a ese lugar, no le desean eso a nadie. Ellos dicen, tenga lo que tenga que hacer, yo no voy a ese lugar. Alabado Dios, amén. Amén. Amén, aleluya. Entonces dice la palabra que le dice, además de todo esto, hay una gran cima, está puesta entre vosotros, entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Fíjese, entonces él quería que viniera y dice, no, no se puede, Dios no lo permite. Una gran cima es que no había manera, no había comunicación que pudiera ir o venir. No se podía. Aleluya. Y después dice, entonces le dijo el 27, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Fíjese, hermano, entonces él le dice, te ruego que entonces le resucites y le mandes a predicar a mis hermanos, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Fíjate, en el infierno, las personas siguen pensando, siguen siendo conscientes de todo lo que hacían, porque la única diferencia es que están fuera de este cuerpo, pero hay un cuerpo espiritual Amén. que sabe, conoce y siente y ve y no hay nada. Él sabía que tenía 5 hermanos y él no quería que sus hermanos fueran a parar a ese lugar. Amén, aleluya. Amén. Entonces él estaba en tormento, dice, estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, estos hombres, este hombre eran judíos. Sí, Señor. Aleluya. Amén. El Señor también le dijo a los escribas y fariseos, ustedes recorren cielo, mar y tierra para hacer un prosélito, es decir, convertir un gentil al judaísmo, y después le enseñan mal y lo hacen 2 veces hijo del infierno. Sí, Señor. Y así hay gente hoy. Tienen una habilidad para ganar gente, pero le están enseñando mal. Entonces le están acarreando una doble condenación, porque eso es lo que quiere decir 2 veces hijo del infierno, es que merecedor de doble castigo. Entonces dice en el verso 29 que ellos tienen a Moisés y a los profetas, los mandó a que escucharan la palabra, Sí, Señor. porque aquí hay salvación, porque aquí hay la salida, nos apunta, porque en ella escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Sí. Amén. Aleluya. Y esa escritura apunta a Jesús. Amén. Entonces, le dijo, mire hermano, entonces es bien importante lo que dijo Abraham. Le dijo, a Moisés y a los profetas vienen. Ahora nosotros no nada más tenemos a Moisés y a los profetas, tenemos ya también el Nuevo Testamento. Amén. A él, y luego les dice en el verso 30, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Fíjate, él tenía fe que si alguien iba de acá los iba a convencer. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Aleluya. Fíjese, y Dios ha levantado muchas personas. Y que hacen, no es cierto, no se murió, está divariando, comió pizza, comió de mal, hizo mala comida. Y descartan, hermano, y hay una incredulidad tremenda en la misma iglesia. ¿A poco no tienen el Espíritu Santo que disciernan cuando un testimonio es de Dios y cuando no es? Cuando alguien está echando mentiras. Yo puedo ver un testimonio o alguien y yo sé cuando está mintiendo y yo sé cuando está diciendo la verdad, porque es un discernimiento del Señor.
Sí, Señor. Aleluya. A mí es bien difícil que alguien me eche mentiras. Yo nomás me guardo silencio por respeto, por educación. Así que no me ande queriendo echar mentiras. Alabado Y sea. una de esas sí no me voy a aguantar. Alabado Dios, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado sea. Entonces es importante que entendamos, hermano, que la escritura, pero Dios, fíjese cómo este hombre que para él era un don nadie, no tenía ni dónde caer muerto, él no tenía nada, lo que era un hombre enfermo, sin casa, sin abrigo, sin comida, desventurado. Pero ese hombre se entiende que era temeroso de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Ese hombre conocía el camino para la salvación, porque inmediatamente murió, fue llevado. Cualquiera hubiese pensado que ese hombre estaba pagando un pecado, o que estaba siendo castigado por su condición, por alguna desobediencia. Sin embargo, hermano, los ángeles lo estaban esperando, que él saliera del cuerpo. Por eso le decía, nosotros no podemos discriminar todas las personas, todas las almas. El Señor murió por ellas. Sí, Amén. Señor. Aleluya. Amén. Aquí no hay quien vale más, quien vale menos por tu dinero, tu educación, lo que sea. No, hermano. Dios ama a todos. Amén. Dios quiere la salvación de todas las almas. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, a veces nosotros somos los que ponemos límites. Fíjese, hermano, que el Señor le dijo a los apóstoles, le dijo a Pedro. A Pedro le dijo, aquí están las llaves. A quien le retuviere sus pecados le serán retenidos. Mire, hermano, los ángeles no van a venir a salvar las almas. Eso no pueden ellos. Sí, Señor. Eso no se le ha dado a ellos. En el Apocalipsis habla que un ángel predicará, pero a la iglesia es lo que le ha dado. Y como dice el canto del hermano Marino, es un privilegio que los ángeles quisieran, pero a ellos no les fue dado. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Es para la iglesia predicar el evangelio, hablar de la salvación. Entonces, si nosotros no predicamos, ¿cómo se van a salvar si usted no les testifica? ¿Cómo van a conocer si no hay quien les predique? Sí, Señor. Y hay gente que se está yendo a la condenación todos los días. Usted nomás tire el anzuelo y ya. Ese no es trabajo. ¿Y qué tal si me dice que no? ¿Y qué tal si se ofende? ¿Y qué tal si oro por él y no sana? Y si ya no es problema de usted. Bueno, el Señor no lo quiso sanar, por algo será. Sí, Señor. Amén. Amén. O un propósito tiene, o algo, no sé. Pero usted se va a sorprender que van a ser más los que Dios sana, los que aceptan, que los que no. Amén. Entonces es importante que entendamos, hermano, que tenemos que Dios ama al pecador, Dios ama las almas, tenemos que preocuparnos. Amén. Amén. Por las personas que conocemos, ore por ellos, pida que Dios los salve, y usted también haga su parte, diga lo que Dios ha hecho con usted. Amén. 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 Dé testimonio de lo que dijo. ¿Qué le dijo el Señor al gadareno, aquel que lo quería seguir? No, dijo, vete a tu casa, vete a tu gente y diles las cosas y las grandes maravillas que Dios ha hecho. Usted no tiene que ser un predicador, ni tener oratoria, ni homilética, ni hermenéutica. Usted lo que tiene que decir, lo que Dios hizo con usted, eso es testimonio Sí, Señor. de persona a persona. Y habrá gente que va a necesitar escuchar una palabra. Hay gente que no te va a escuchar. Pero usted habrá cumplido y limpiado su alma, su sangre. Aleluya. La sangre de esas personas no va a quedar en usted. Aleluya. Amén. Amén. Porque hay gente Gloria a Dios. que usted ha conocido en lugares y que nunca nadie les va a hablar, y se van a perder, y usted tuvo la oportunidad de hablarles. Quizás no se iban a salvar, pero no iban a ser inocentes, pero usted iba a estar limpio delante de Dios. Gloria a Dios. Y a lo mejor sí se van a salvar. Bueno, nosotros cumplir con nuestro trabajo, hermano, y dar testimonio, el Señor no lo va a dejar. Usted no entiende, pero es algo impresionante. A veces la persona menos indicada son las que necesitan escuchar una palabra. Cristo te ama, Dios te ama, Jesús salva. No tiene que hablar mucho. Amén. 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 Aleluya. Y tenemos que compartir. No debemos de ser egoístas con lo que Dios ha hecho con nosotros, hermano.
Porque hay mucha gente que necesita salvación. Amén. Amén. Entonces las almas para el Señor, y dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Amén. Así que imagínate, hermano, cómo será la fiesta en los cielos. Los ángeles se gozan, se alegran, suenan las trompetas, no sé, adoran. Póngalos a hacer fiesta. Sí, Señor. Aleluya. La Biblia dice que es yo entiendo que es un gozo que en el cielo hay. La palabra habla que en el cielo va a haber cena, que va a haber boda. La palabra boda dice que pues significa la unión de la iglesia. Es algo que jamás, nunca se ha visto. Que los seres humanos se van a reunir con su Creador para estar con Él para siempre, en cuerpos Señor. glorificados. Oh, sí, Señor. Amén. Ese es un evento tremendo, hermano. Entonces esas cosas a veces pierden su significado, a veces no las entendemos, no les damos importancia, pero tenemos que entender, dice, porque el que tiene esta esperanza de gloria se purifica, se santifica porque tiene esa fe y espera ese día. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Así que es importante que entendamos, hermano, que quizás usted no logre mucho, quizás queden muchos sueños sin cumplir, no se preocupe, pero que cumpla el eterno. Aleluya. Y lo demás que Dios le dé, pues gloria a Dios. Pero que no pierda usted. Que ese día, mire, hermano, hemos visto muchos testimonios. Hay personas cuando están muriendo en su lecho de muerte, hacen gestos feos, ven cosas, ven demonios. A nosotros personas nos han platicado, yo vi sombras, yo vi los espíritus cuando están al borde de la muerte. Pero también hay cristianos que han dicho que ven ángeles. Entonces, ¿quién nos va a esperar, hermano? ¿Nos van a esperar los ángeles como a Lázaro? ¿O nomás vamos a caer como que se quebró el cable del elevador y abrir los ojos allá abajo? Es cuestión de preocuparnos. Hay gente que enseña, hermano, mire, un evangelio raro, diferente, de que no te preocupes, ya eres salvo. Hermano, ¿cómo vives tu vida? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu interior? ¿Cómo está tu corazón? Dios ve el corazón. Aleluya. Te guardas tus pensamientos, o le das rienda suelta, o haces cosas porque nadie te ve. El Señor le dijo a un predicador que usaba grandemente, le dijo, no, es que tú pides perdón todos los días, pero no se trata de pedir perdón, se trata que cambies. Porque a veces nos atenemos a que, yo pido perdón, y lo agarramos de burla, de juego. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Entonces es importante que entendamos, hermano, un alma, por muy insignificante, para ellos, para Dios vale. No importa. Dios por ellos también murió. No importa que sea el peor de lo peor. Cuando esas personas el Señor las alcanza, las lava y las purifica, las santifica. Y no se compara. Le quita toda la inmundicia, le quita todo. No hay pecado que Dios no perdone, solamente el que no se confiesa y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Aleluya. Así que no descalifique la gente usted. No los haga a un lado. Usted no diga, ya no tiene remedio. No, usted no es Dios. Deje que Dios tome esa decisión. Amén. 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 Aleluya. Así que sea el peor de lo peor, si se arrepiente, Dios lo alcanza. Dios lo perdona. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Así que no se descalifique usted tampoco. Porque hay gente que dice, yo soy así, yo no. No, entonces el diablo nos engaña. No, usted sí puede. Usted puede salir de ahí también. Amén. Tenemos que esforzarnos. Dice forzados a entrar, o esforzados a entrar por la puerta estrecha, y en una parte dice forzarlos a entrar. Aleluya. Amén. Tenemos que entrar por la puerta estrecha. Amén. Amén. ¿Qué es la puerta estrecha? Muchas cosas no van a caber ahí. Sí, Señor. Amén. Amén. Mucho pecado no va a caer ahí. No va a caber. Entonces es importante que entendamos, hermano. Tenemos que entender eso. Tenemos que dar testimonio porque la gente puede caer, pueden perder su salvación o nunca se les va a hablar. Entonces es la lucha, es tremenda, hermano. Mire, a veces usted dice, es que no me ayuda y ponemos de excusa al esposo, a la esposa. No, nadie tiene excusa. ¿Se acuerda el testimonio que le compartí de esta mujer que había perdido a su esposo y sus 2 hijos y estaba en cáncer terminal etapa 4 y ella se gozaba adorando a Jesús? Ella amaba a Jesús y no le importaba lo demás.
Y así debemos de ser con el Señor. El Señor quiere el primer lugar, no quiere el segundo ni el tercero. El Señor no dice que no ame a su familia. Estaba leyendo yo ese rato, dice, el que no dejare padre, madre, casa, hermanos, no es digno de mí. Pero no es porque Dios quiere, no dice que no los ames, dice que no ocupen el lugar de Dios. Sí, Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a ser despedidos en esta parte. Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra que ha sido escudriñada. Pedimos, Señor, que esa palabra no vuelva atrás vacía, Señor, y que haga mella en lo más profundo de nuestro corazón, y que podamos ponerla por obra, que podamos atesorarla en nuestros corazones y que entendamos que todas las almas valen, tienen un valor especial para el Señor, y que por ellas también usted murió en la cruz del Calvario. Y ponga, Señor, ese carácter, Señor, ese sentir, Señor, de ganar esas almas para Cristo, de dar testimonio, de entender, Señor. Ponga esa compasión, Señor, por esas almas en cada uno, que haya ese fuego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que no importa lo que pase, Señor, que podamos pelear la batalla y pararnos en la brecha. Y oramos, Señor, por aquellos familiares que estamos orando para que un día vengan al arrepentimiento. Todos los hermanos que estamos aquí, que tenemos familiares, pedimos, Señor, otra vez que usted sea el que se glorifique, Señor, y que un día ellos vengan al arrepentimiento, Padre, porque dice su palabra. Es una promesa, Padre. Gracias le damos, Señor. Nos despedimos solamente de este lugar, pero no de su mano, no de su presencia. Lleve con bien y guarde con bien a cada uno de mis hermanos. Lléveles en el camino a sus labores, su trabajo, en el transcurso de la semana. Y si es su voluntad, permítanos regresar nuevamente y estar aquí con gozo, con alegría. Querer estar en su casa, pero más que en su casa, en su presencia. En el nombre de Jesús, guarde de todo mal. Y oramos, Señor, por todos aquellos que escucharán esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.